La desinstitucionalización de la política, el pacto proscripto y la emergencia del desarrollismo, desde el año 1955 a 1970. Luego de 10 años del peronismo, en 1955, las Fuerzas Armadas deciden organizar un nuevo golpe cívico-militar, la Revolución Libertadora, ocupando el poder en ese momento Lonardi. Dentro de las fuerzas había divisiones que apuntaban a eliminar al peronismo. Lonardi quería mantener las conquistas sociales logradas hasta el momento, pero el otro sector consideraba al peronismo como un poder nefasto responsable del estado deplorable del país. A causa de estas diferencias, Lonardi fue reemplazado por Aramburu, un militar liberal antiperonista. Por esta razón comenzó una persecución y proscripción del peronismo, hasta el punto de prohibir su nombre y eliminando todo lo que tuviera que ver con el mismo, lo que provoca enfrentamientos con la resistencia peronista. Tras varios años de dictadura, nuevamente se busca recuperar la democracia, en este caso con el peronismo proscripto y con la Unión Cívica Radical dividida en dos frentes. Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente y por el otro, la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo candidato era Balbini. Igualmente, Perón desde el exilio decide cambiar su estrategia logrando un pacto con Frondizi, quien se compromete a levantar la proscripción del peronismo a cambio del apoyo de los votos de sus seguidores. Gracias a este acuerdo, en 1958, Frondizi gana las elecciones. Intensificar el aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas, transformarla en fuerza creadora, ejercer el dominio absoluto en la explotación del petróleo. Frondizi insistía en la urgencia de renovar la estructura productiva agroexportadora y desarrollar un sector de industrias básicas, único camino para iniciar un crecimiento económico integrado, el desarrollismo. Para esto, junto a Rogelio Frigerio, elaboraron un programa nacional de desarrollo que incluyó el autoabastecimiento de petróleo, carbón y acero. Creó las industrias petroquímicas y automotriz. Lo que buscaba era aprovechar al máximo las riquezas de nuestro país. También propuso la integración de un vasto frente en el que debían reunirse empresarios, obreros, sectores intelectuales, eclesiásticos y hasta militares, para impulsar al país a dar un gran salto en su desarrollo, ya que el desarrollo era una lucha de liberación nacional del subdesarrollo, la pobreza y el atraso que condenaban al pueblo argentino. Por eso definía como objetivos de esta lucha a la rápida equiparación del nivel de vida con el de los países desarrollados, a la democratización del acceso a la cultura y el bienestar, al desenvolvimiento armónico de todas las regiones del país, al enriquecimiento de los principios culturales y espirituales de la nación y a una política exterior que sea reflejo e instrumento de estos objetivos. Como consecuencia de esto, la educación deja de verse como un gasto para considerarse como una inversión a largo plazo en capital humano. Para el sector empresarial, especialmente para el capital extranjero que ingresaba a nuestro país, en las ramas más dinámicas de la economía, fundamentalmente en el nivel medio de la educación, era considerado una medida para optimizar las condiciones de realización del capital. Basándose en estas concepciones, se impulsaron creaciones tales como el Comité de Empresarios Pro Enseñanza Técnica. El educador debía lograr cambios en la estructura de la demanda, controlar el crecimiento demográfico, educación y capacitación técnica. Además, el Consejo de Educación Técnica CONET, a cargo de la supervisión y organización de la educación técnica y la formación profesional en todo el país, el modelo desarrollista propone una sociedad industrial, técnica y científica, enfocada en un régimen abierto donde es importante la comunicación y el conocimiento. Por lo tanto, los procesos educativos consisten en formar a los individuos a través de la exploración de la cultura, como producto del desarrollo de hombres, mujeres y científicos inteligentes.
De esta manera, el modelo pedagógico consiste en que los alumnos aprendan los contenidos de la lógica de la ciencia, en tanto teoría y leyes, como los conceptos e incluso métodos que esta ciencia ha construido. Durante todo su gobierno, Frondizi se encontró presionado por los militares, que no permitirían el retorno del peronismo. Los sindicatos que exigían se cumpliera el pacto con Perón y el sector de la UCRP. Estos conflictos fueron cada vez más intensos. Sumado a esto, en 1959 tiene un encuentro en Cuba con Fidel Castro y en 1961 recibe la visita del Che Guevara, comandante de la Revolución Cubana. Esto provocó una mayor desconfianza de las Fuerzas Armadas por temer una infiltración socialista al país. En consecuencia, lo destituyen, asumiendo el cargo José María Guido, presidente del Senado. En las elecciones de 1963, el presidente electo fue Arturo Illia, del Partido Radical. Su gobierno se caracterizó por la lentitud e ineficacia en la toma de decisiones. Si bien muchas de las medidas tomadas fueron productivas, chocaban con los intereses de diferentes sectores. Además, anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi, ganándose el rechazo de los inversionistas extranjeros. Por otra parte, intervino en el terreno económico y social a través de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil, y estableció límites al aumento de precios, lo que generó la disconformidad de la Unión Industrial Argentina. Por último, en la educación se volvió a dar la copa de leche en los colegios y se lleva a cabo la reforma universitaria. Pese a la proscripción del peronismo y de sus figuras intelectuales, las universidades recuperan su autonomía y se da libertad de cátedra. Además, se reanuda la producción científica. Debido a la débil postura del gobierno y el desprestigio que lo envolvía en 1966, las Fuerzas Armadas vuelven a dar un golpe militar denominado Revolución Argentina, asumiendo la presidencia Juan Carlos Onganía. El modelo autoritario impuesto por la dictadura clausura la experiencia democrática en la educación, suprimiendo la autonomía universitaria. En señal de repudio a la medida, en 5 facultades, grupos de estudiantes y docentes decidieron tomar los edificios. La noche del 29 de julio, el gobierno resolvió el desalojo utilizando las fuerzas de seguridad, expulsando violentamente a los miembros de la comunidad académica. Se llevaron detenidas a más de un centenar de personas y otras tantas resultaron heridas. A esto se denominó la Noche de los Bastones Largos.